Vamos a hablar un poquito de historia y un poquito lo que Hugo era hace unos 30 años atrás, qué conocía de economía, de macroeconomía, de cómo se ha movido el mundo, de los magnates. Eso yo hace 30 años yo no tenía ni idea, porque pues yo vengo literalmente de un campo, ¿cierto? Donde no hay nada, donde el conocimiento es muy restringido. Ya hace 30 años las telecomunicaciones eran cero, ¿cierto? Era muy poco, hasta ahora empezábamos a ver y a escuchar de celulares, de que se podía comunicar usted vía inalámbrica y en fin. Y del 2000 para acá, de 1999 para acá, fue que yo empecé, porque pues yo siempre había querido entrar en ese mundo de los negocios, ese mundo financiero, pero me tenía que buscar y rebuscarme toda mi vida cómo poder entrar, porque pues yo no tenía palancas, no tenía quien me llevara allí, porque yo venía de una escuelita de estudiar, venía de un campo. Entonces pues entrar a esas esferas, a ese mundo, era un poco tedioso, tocaba escalar, porque muchas veces las personas quieren escalar de una y la verdad eso hay que tener un proceso, hay que empezar a hacer las cosas bien. Y ahí empecé a mirar qué era la economía y empecé a estudiar y empecé a entrar a una universidad, entrar a un colegio aquí en la ciudad de Bogotá, me vine de allá de ese pueblo y empecé a saber un poco más. Entonces ya hoy que tengo un poco más de conocimiento, me ha movido un poco en la parte de empresa, de los negocios, del mundo financiero, y me empiezo a dar cuenta de que en 1990 la economía del mundo no era tan desarrollada. Y uno se empieza a dar cuenta que hace 120 años aproximadamente la pobreza era absoluta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existían los terratenientes, existían todas estas personas que para hacer compras y todo esto se hacían por medio de trueques. ¿Y cómo era trueque? Yo le doy oro, le doy plata, o le cambio una cabeza de ganado, una res, por una carga de plátano, de arroz, o en fin. Y se hacían los trueques, ¿ya? Y empezaba uno a cambiar esto. Y esos trueques era plata al final del día. Entonces ya tenían muchísimo ganado, cerdos, ¿cierto? Gallinas, huevos, y con eso se hacían los cambios. Y con eso se le pagaba también a la gente, porque no había, la moneda no era tan circular. Pero así empezó a crecer el mundo, y en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fue donde empezó el crecimiento exponencial, donde vienen los Morgan, vienen aquellas personas muy conocidas en el mundo, y empiezan los descubrimientos de la aviación, de los ferrocarriles, de la energía, y eso empezó a tener un movimiento, el mundo, en esa parte de los negocios, de la industrialización, de lo que tenía que ver con el crecimiento acelerado del mundo en todos los continentes. Y pues claro, antes uno ir a otro continente, pues eso se veía muy lejos. Uno de Sudamérica ir a Europa, pues eso era cosa del otro mundo. Mucho más ir a Asia, eso era casi que imposible. Tocaba trasladarse en barcos, días, meses, ¿sí? En alta mar. Y eso retrasaba un poco el crecimiento de la economía. Y uno dice, bueno, ¿y esas guerras que han traído? Sí, esas guerras han traído mucho sufrimiento, mucha desolación, pero también ha hecho que la gente crezca de una forma exponencial. Por eso siempre digo, como lo decía uno grande, que toda oportunidad viene disfrazada de una dificultad y toda dificultad viene disfrazada de una oportunidad. Y siempre va a pasar algo, que cuando viene una recesión, después de la recesión viene una expansión. Y después de la expansión vuelve una recesión. Y así han pasado años y años en el mundo. Entonces, en la Primera Guerra Mundial hubo una recesión, pero impresionante, ¿cierto? Pero después de esa recesión vino un crecimiento. Volvió otra guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Gracias a Dios en Sudamérica, pues no hemos tenido primeras ni segundas guerras mundiales. Sí hemos tenido conflictos, pero internos, entre el mismo país, como en el caso de nosotros colombianos,
como los chilenos, como los argentinos, a pesar que pues hemos tenido algunas guerras, ¿cierto? Pero de hace más o menos 500 años, 250 años, nosotros también fuimos invadidos y todo Sudamérica, pero vino un momento de libertad y eso empezó a ser un crecimiento. Pero en ese crecimiento tenemos que entender algo, y era que era gente muy valiente, gente muy fuerte. Y esa gente fuerte hizo momentos fáciles, que es el momento que estamos viviendo. Y esos momentos fáciles hicieron hombres débiles. Y momentos débiles hacen momentos bien difíciles. Y ahí estamos entrando, entonces que ya la gente no quiere trabajar, ya que menos horas de trabajo, que ya vienen las pensiones, entonces las pensiones van a tener unos problemas porque no alcanza el dinero, porque se hacen manejos males financieramente de esas pensiones, hay menos gente pensionándose, todo el mundo habla de pensiones, pero nadie quiere cotizar en la pensión porque la gente cree que nunca va a llegar a ser ancianos, no, nunca van a llegar a la vejez. Vivimos el momento, pero yo siempre le digo a la gente, hombre, piense que todo esto viene creciendo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, por allá de 1935 para acá, se empezaron a hablar de seguros, pólizas, pensiones y muchas cosas, pero también se le hablaba a la gente que ahorrara, ¿cierto? Que ahorrara. Entonces viene la burbuja más grande del mundo, que fue la burbuja petrolera, y viene la burbuja de los bienes raíces, y vienen las burbujas de bonos, y ahí empieza un proceso. Pero por allá en el 2006, 2008 vino una recesión, y claro, como esa gente cuando vivieron la primera recesión por allá en el 95, 94, entonces no habían sentido una recesión tan fuerte, y cuando llegó esa recesión habían gente de 30, 25 años que estaban creciendo aceleradamente, pero no habían tenido una recesión. Y cuando subieron, ya empezaron a hablar de las inflaciones y empezaron a hablar una cantidad de cosas, pero cogieron descuidada a la gente, porque la gente, así como ganaba, gastaba también. No había una inteligencia financiera y, claro, porque pues estaban creciendo. Y en esa inteligencia financiera, como no la había, entonces hubo esa recesión y hay gente que perdieron fortunas. Se cuenta que hay fortunas que se cayeron. Eso cuentan las historias, eso cuentan los libros. Por eso es importante leer mucho en lo que tiene que ver esto, con todo lo que tiene que ver con la parte financiera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen que preparar para los momentos que vienen difíciles. Pero eso nosotros no lo vemos, porque venimos de muchos promedios. Gente de muchas culturas, ¿cierto? Gente que vivió pobreza, gente que vivió dificultades, gente que vivió en una riqueza. Vienen muchos tipos de extractos sociales en el momento del crecimiento. Entonces todos tienen culturas diferentes, filosofías diferentes, visiones diferentes, y ahí es donde uno empieza a hacer una proyección y algo interesante. Entonces, lo que vive Colombia no es igual de lo que vive en Estados Unidos, ni Europa, ni Asia. Todos han tenido procesos bien interesantes. Hoy que ya viene en un crecimiento acelerado, y viene la cibernética, viene la inteligencia artificial, viene la robótica, porque allá los baby boomers, que era esa gente, creció, porque esa era la era ¿de qué? De la industrialización. Pero hoy viene el mundo de la digitalización. Pero hoy viene el mundo ¿de qué? De toda la inteligencia artificial. Y ahí nos empieza a coger. Ahora, personas como yo, que no venimos creciendo al paso que viene creciendo la globalización, los cambios de mercado, pues te puede coger fuera de base. ¿Por qué? Yo desde hace muchos años, yo empecé a crecer. Yo no soy el experto ni el gurú de la economía, no. Lo que le estoy contando es lo que yo estoy viviendo, lo que yo he venido haciendo transición tras de transición. Y esto ha hecho de tener buen ahorro. Yo me leí un libro excelente que siempre lo recomiendo, y es que es El hombre más rico de Babilonia, y el otro es Piensa y hágate rico. Son dos libros que me han enseñado mucho cómo hacer el comportamiento de las finanzas.
Y en esos libros te hablan que usted tiene que aprender a ahorrar, ¿cierto? Tener siempre un ahorro para tener un colchón en un momento de dificultad financiera. Pero también tiene que crecer en la parte emocional, porque cuando se caen las finanzas, se sube la parte emocional o se cae la parte emocional, y ahí es donde cometemos muchos errores. Así es que, pues en ese crecimiento, entonces ya vinieron las redes de comunicaciones y que ya empezaron a hablar de la MAN, de broadband, de banda ancha, y eso no se conocía mucho. Y eran la fibra óptica y que las microondas y que el satélite y que ya uno podía enviar los mensajes, ya no necesitaba utilizar la mensajería física, sino que ya lo hacía todo virtual. Y eso empieza a hacer unos cambios que cogieron a mucha gente cero de base, ¿cierto? Y ese crecimiento y esa aceleración ha llevado a que la gente entra en unos momentos de recesión que no saben qué hacer, porque siguen apostándole a los negocios de la vida tradicional, que la cual no está mal, pero no se meten en el mundo digital, que no empiezan a postear en sus redes, no empiezan en el TikTok, que en el Facebook, que en el Instagram, que en el X, que en fin, porque se han quedado allá. Pero los que empezaron a hacer, por eso es que han salido más millonarios. Ahora, hay personas que no quieren salir de allá, porque el estudio, la educación está a un clic. Usted se conecta a un tutorial en YouTube de cómo aprender a ser mecánico, aprender hasta hacer un carro, muchas cosas. Y usted se empieza a educar cómo estudiar inglés, francés. Eso está todo digital. Lo que pasa es que la gente tampoco quiere, ¿ya? Y eso necesita ser parte mía. Y en ese crecimiento, acerca de esa pregunta que me hicieron, Hugo ha estado en la vanguardia de cómo ir creciendo, cómo irme preparando. Hoy estamos viviendo un momento bien interesante a nivel mundial, ¿sí? Con muchas guerras, con muchos países en confrontación, muchos problemas y muchas recesiones. La economía está contraída, la gente tiene miedo, la gente tiene su dinero guardado porque no sabe qué va a pasar, ¿cierto? Pero ahí es donde usted tiene que arriesgarse, porque es que un empresario finalmente es arriesgado, con miedo pero arriesgado, para poder avanzar. Ahora, después de que pase toda esta ola que está pasando en este momento, no sé cuánto va a durar, unos 2, 3 años más, pero cuando pase esta ola y el que podamos aguantar ese proceso, yo sé que vienen cosas gigantescas, pero usted siempre tiene que pensar en lo mejor. También pensar en y estar pendiente de lo que está pasando en los movimientos. Ahorrar, ¿cierto? Empiece usted a contraer sus finanzas, hacer una planeación bien chévere, ir haciendo inversiones bien cuidadosas para que no te vayas a quedar sin flujo de caja y siga avanzando, siga avanzando. Si, por ejemplo, si usted estaba con pensamiento de invertir $1 millón o $500,000, pues ya no invierta en los $500,000, sino invierte $250,000 y tiene una reserva para ver qué es lo que va a pasar en los próximos años en un momento que nos toque movernos de una ciudad, de un país, ¿cierto? Y ahí es donde conocí y seguí en el mundo del marketing, ¿cierto? Porque pues el padre del marketing, Phyllis Coulter, es un hombre que escribió muchos libros acerca del marketing. Y él hablaba en uno de sus libros que decía que al principio había que formar vendedores, ¿cierto? Para vender productos, vender un producto. Después dijo que no, que había que formar vendedores, pero también personas asesores comerciales. ¿Por qué? Porque necesitaban ir a asesorar a las personas. Pero también dijo que en unos años prepararse mucho en lo que tenía que ver en la tecnología. Y él ya lo estaba hablando, y él estaba hablando por allá en 1940, y estaba pensando y ya estaba viendo lo que podía pasar. Y hoy lo que yo les digo a la gente es, mira, uno le habla del mercadeo en red, o del marketing, ¿cierto? Y les habla uno del mercadeo en red, del mismo multinivel o lo que llamen. La gente, hay mucha gente que todavía dice, no, yo no lo hago, eso no me gusta, eso no es para mí, eso es mentira, eso no se gana. Pero muchachos, mira, yo quiero decirle, querido audiencia, es que eso es real, eso es real.
Ahí yo entré hace 13, 14 años y empecé a ver cómo era que se movían lo mismo, un producto, cómo se disparaban las comisiones y cómo dividían las comisiones en partes pequeñas, en un porcentaje pequeño, pero eran muchas personas comprando y que se dividían esas comisiones y esas regalías y empezamos a crecer. Así como pasó con el mundo de la música, la gente no entendía, la gente creía que era solo hacer conciertos, sí, vender discos, pero se digitalizó todo eso y hoy en día son redes completas como Spotify, como todo esto, que cuando suena un disco le dan algo de dinero ¿a quién? Al compositor o el cantautor, ¿cierto? O el escritor cuando vende un libro. Eso es igual a esto, simplemente es que hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que profesionalizarse. Esto no es que de la noche a la mañana usted se va a volver millonario. Lo bueno de esto es que yo entendí, era lo que yo no entendía, porque yo también pensaba mal del mercado en red, del multinivel, y me tocó empezarme a estudiar y ver por qué la gente podía encontrar unos ingresos interesantes. Porque uno le habla a la persona que una persona se puede ganar $1,000, $2,000, $5,000, $10,000 al mes y uno no lo cree. Pero uno se tiene que sentar con una persona que le explique cómo es que sale y de dónde sale el dinero. Y esto es un trueque. Hay una venta, hay unas comisiones y eso entra entre la globalización del mundo. Y ahí entendí yo y empecé a profesionalizarme. Hoy yo les puedo decir que toda mi fortuna, todo lo que hoy tengo está alrededor del network marketing, porque lo entendí y empecé ¿a qué? A formar personas, a duplicarlas. Y entré en ese mundo financiero que también decían, pero usted tiene que tener su negocio en varios países. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y con este mundo digital, con estos negocios globalizados, de mercado en red, pues empecé a enseñarle a otras personas en Estados Unidos, en Ecuador, en Panamá, en México, y se empezó a globalizar mi negocio. Y cuando yo empecé, que me empezaban a pagar de a poquitos, como los youtubers, como los Instagram, que en TikTok también la gente gana, y empiezas a crecer, y es que usted ya se vuelve una persona, un influenciador, que empiezas a hacer este negocio. Influenciadores no solamente es en TikTok, en YouTuber o en esto, no, en este tipo de negocios también usted es un influenciador, porque es que usted hace un contrato con una compañía, la compañía te paga regalías, es decir, te comisiones por todo lo que está pasando en su organización. Pero lo importante es entenderlo. Claro, cuando yo entendí eso, yo dije, ya ahora sí entiendo cómo la gente en aquellas épocas, en 1930, en 1935, 40, después de la Segunda Guerra Mundial, cómo tenía algunos dineros, montó un gran proyecto, una buena idea y empezó a hacer crecer como la idea de la aviación, ¿cierto? Como sus hermanitos que se les reían y ellos sabían para dónde iban, como cuando se inventaron la luz. Entonces, tantas formas de intentarlo hasta que lo logró. Y así hay mucho, como las comunicaciones. También este hombre que se inventó las comunicaciones, el teléfono, no fue fácil para él. Fueron muchos intentos para poder lograr convertir una voz en energía y la energía convertirla otra vez en voz a kilómetros de distancia. Pero después convirtieron y empaquetaron esa voz en paquetes, lo enviaron vía microondas o vía virtual Wi-Fi, se convierte en energía, se entra por una red de fibra óptica y sale a otro país y sale a un Wi-Fi, a un teléfono y se convierte en voz. Por ejemplo, eso es interesante. Así es lo mismo el mercadeo en red. Es enseñarle a una persona cómo hacerlo para poder crear riqueza, libertad, tranquilidad, gracias a una buena compañía que cumpla con todos los requisitos. Y así fue que yo empecé a entender, y obviamente empecé a entender también gracias a grandes libros, grandes capacitaciones a nivel mundial. Y empecé, yo cada vez que voy a Malasia, o voy a Singapur, voy a Hong Kong, voy a Estados Unidos, a capacitaciones, a sentarme con personas que saben del tema y empezamos a entender cómo es que se hace esto en grande. Y ahí vine, pues como yo voy, hay muchas personas que no lo pueden hacer, yo por medio de estos videos
le puedo transmitir cómo puede usted hacerlo. Ahora, tienes que entender de que usted tiene que aprender. Yo lo he dicho en muchos videos y vuelvo y se lo repito. Tienes que aprender a vivir con el 90%, ojalá con el 80% y ahorrar el 20%, para que de esa forma usted pueda llegar a ser muy económicamente libre y que pueda llegar a sus mejores años de su vida tranquilo, con una economía más sólida y que no está pensando de que no va a tener ni para el desayuno del otro día. Esto lo puedo decir hoy. Tengan cuidado, vienen momentos bien interesantes en el país, pero eso no quiere decir que va a pasar la recesión. Recuerde que el invierno no va a durar toda la vida, ni el verano va a durar todas las días. Tarde o temprano eso va a pasar. Y cuando eso pase, vienen las grandes cosechas. Siempre tienes que preparar la tierra para hacer la siembra. Y después de la siembra, tienes que entender que si hace una buena siembra, va a tener una buena cosecha. Es importante de algo, suscríbase en mi canal, toque la campanita, porque cada día estamos sacando más y más videos, audios en Spotify y ahí vamos a estarles dando algunos tips de lo que va a ir pasando en este mundo digital de robótica e inteligencia artificial.